Creo que este es un mandato, y creo que es un mandato porque Dios dice y obliga a todo creyente, y lo único que se puede hacer con un mandato de Dios es obedecerlo. Ahora hablemos específicamente acerca del significado de llenos. ¿Qué significa? Muy bien. ¿Qué significa? Le voy a dar varios pensamientos aquí, y creo que le va a parecer que esto es fascinante. Quiero que entienda lo elemental. Muy bien. Entonces comencemos a nivel elemental. Muy bien. Primer punto. Todo cristiano posee al Espíritu Santo en toda su plenitud. Muy bien. Todo cristiano posee al Espíritu Santo. Recientemente oí un cristiano decir, oh, tú sabes, he sido un cristiano por mucho tiempo y acabo de descubrir que no tengo al Espíritu Santo. Y desde que le pedí a Dios, Él me dio al Espíritu Santo y todo ha cambiado. Sí, bueno, usted ha sido cristiano por mucho tiempo, pero no tenía el Espíritu Santo. Bueno, ¿sabe una cosa? Que Dios bendiga a esa persona. Oí lo que estaban diciendo y entiendo que fue, usted sabe, que ellos y lo que ellos descubrieron en su vida fue lo que la obediencia hará por usted, no conseguir el Espíritu Santo. El punto es este. Todo cristiano, desde el momento en el que cree, posee el Espíritu Santo. No existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Como puede ver, es la vida de Dios en usted, que es la realidad redentora. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, Dios establece su residencia por su Espíritu dentro de usted. No existe algo como un cristiano sin el Espíritu de Dios. Permítame mostrarle eso. Observe Romanos 8:9. Romanos 8:9. Queremos tratar de abordarlo quizás de un ángulo un poco diferente, pero Romanos 8:9 es una escritura fascinante. Por cierto, la mayoría de las veces en la que la palabra carnal es usada en la Biblia, se usa para hablar de personas no salvas, no cristianos. Y aquí hay una buena ilustración. La mente carnal, él dice en el versículo 7, está en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, de tal manera que los que están en la carne o carnalidad no pueden agradar a Dios. Aquí carnal significa no salvo. Aquí él está diciendo, si eres carnal, no eres salvo. La gente dice, bueno, soy simplemente un cristiano carnal. La realidad podría ser que usted podría ser un cristiano carnal a la 1 Corintios 3, o podría ser carnal, punto, a la Romanos 8, y ni siquiera ser salvo. Entonces, si usted está cómodo con su carnalidad, más vale que se examine a sí mismo para ver si realmente es salvo, porque es simplemente igual de posible que usted es carnal, Romanos 8, en lugar de que sea carnal, 1 Corintios 3. Puede haber cristianos que actúan carnalmente, pero la carnalidad es primordialmente característica de la gente incrédula. Están en enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si usted es un cristiano, usted está en el Espíritu. Si es un cristiano, no está en la carne. Ahora observe el fin. Después él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En otras palabras, cuando eres un cristiano, estás en el Espíritu porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y después al final del versículo, ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo ve? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es que usted es carnal. No es que todavía no lo ha recibido aún. Usted no es salvo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Y lo inverso, si alguien le pertenece a Cristo, él tiene el Espíritu de Cristo. ¿Lo ve? Es una afirmación simple, al final del versículo 9. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, versículo 10, ¿lo ve? En otras palabras, si eres un cristiano con Cristo en ti, posees el Espíritu Santo. Solo quiero que entienda usted eso desde el principio. Algunos de ustedes son cristianos nuevos y quizás no entienden eso. Usted como cristiano posee el Espíritu y Él está ahí en su plenitud. Él está ahí de manera total. No hay dosis. Usted no lo recibe en pedazos. Usted no tiene que decir, oh Dios, he oído a gente decir, dame más de tu Espíritu. No hay nada más que recibir. Él no viene en unidades. Él está ahí de manera total. Todo creyente posee el Espíritu. Ahora observe 1 Corintios 12:13, otro versículo importante que trata con la misma realidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahora aquí de nuevo tenemos el mismo énfasis y es bastante interesante para mí saber que los cristianos eran cristianos carnales. Su carnalidad era la carnalidad del cristiano. Eran cristianos viviendo como si no fueran cristianos en muchos casos, y estoy seguro que algunos de ellos no eran cristianos en absoluto, simplemente estaban fingiendo. Pero Él les dice a ellos, aunque eran personas pecaminosas, aunque eran cristianos pecaminosos, Él les dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos ha dado a beber de un Espíritu. La palabra en es mejor dejada afuera. A todos se nos dio a beber de un Espíritu.
Todos los creyentes han recibido el Espíritu. Todos los creyentes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y amados, permítanme apresurarme a decirles que el bautizo del Espíritu no es una experiencia. El bautizo del Espíritu es algo que no es una experiencia. Usted no lo siente, usted no sabe qué sucede, usted no lo puede experimentar. Nada le sucede a usted físicamente hablando cuando eso ocurre, porque aquí nos dice que por un Espíritu fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. El bautizo del Espíritu de Dios es el acto mediante el cual el Espíritu Santo lo coloca a usted dentro del cuerpo de Cristo cuando usted cree. Es una realidad teológica, no es una experiencia. Es un acto mediante el cual Cristo, el que bautiza, mediante la agencia del Espíritu, lo coloca en el cuerpo. Entonces, cuando usted es salvo, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Y después, al final del versículo, dice, y bebe del Espíritu. Esto es, usted recibe el Espíritu Santo. Todo creyente, dice aquí, fue bautizado, y a todos se nos dio a beber de un Espíritu. No hay cristiano que no ha recibido el Espíritu, ninguno. Todos poseemos al Espíritu Santo. Ahora regresa al capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Ahora, ¿quién le está diciendo a los corintios de su inmoralidad? Estaban cometiendo fornicación, se estaban acostando con rameras, estaban haciendo cosas simplemente putrefactas, malas, viles, y él les dice, ¿qué? Y usted espera que él diga, ¿por qué no reciben al Espíritu Santo para que limpien su vida? Pero él no dice eso. Él no dice, lo que ustedes necesitan, cristianos, es al Espíritu Santo. Bueno, si tan solo consiguieran al Espíritu Santo, no tendrían este problema. No, él no dice eso. Por el contrario, él dice, ¿qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Él dice, miren. Él no dice, si tan solo reciben al Espíritu Santo, no actuarán así. Él dice, más vale que dejen de actuar así, porque están contaminando al Espíritu Santo, quien ya está ahí. ¿Lo ve? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No saben que están contaminando al Espíritu de Dios, quien está en ustedes? Como puede ver, inclusive cuando un cristiano vive en pecado, el Espíritu Santo todavía está ahí. ¿Ve usted el punto? Él todavía está ahí. Él simplemente es contaminado ahí. O quiere en Efesios 4:30 que dice, no contristéis al Espíritu de Dios, o 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Usted puede apagar al Espíritu, usted puede derramarle el agua de su pecado en el fuego de su santidad. Usted puede entristecer al Espíritu, por cierto, el Espíritu es Él, no eso. Él es una personalidad, y Él se entristece, y Él se contrista, y Él es angustiado por nuestro pecado, y Él es contaminado cuando el templo, el cual es nuestro cuerpo, es contaminado. Entonces, como puede ver, todo creyente posee al Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Todo creyente es bautizado en el cuerpo y bebe del Espíritu. Todo creyente es el templo del Espíritu de Dios. Gálatas 2:20 lo dice de otra manera. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, mas no yo, sino Cristo vive en donde? En mí, ¿lo ve? El Espíritu de Cristo vive en mí. Observe Juan capítulo 7. ¿Sabe una cosa? Cuando entendí por primera vez esta doctrina, fue la verdad más impresionante para mí que el Dios del universo, el Dios mismo soberano, todopoderoso y majestuoso, pudiera establecer su residencia en mi cuerpo, fue una realidad inconcebible para mí. ¡Qué pensamiento! Y esa es exactamente la verdad del Nuevo Testamento. En Juan 7:37, en el día postrero, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Ahora, ¿quién recibe los ríos de agua viva? El que cree, cualquier persona que cree, cualquiera que viene y dice, tengo sed y quiero beber, y recibe a Cristo y tiene los ríos. ¿Y cuáles son los ríos de agua? Versículo 39, esto habló él del Espíritu, a quien recibirían aquellos que creen en él. Deténgase ahí. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que ¿qué? Los que creen. ¿Lo ve? Es el acto simple de fe salvadora que le da a usted el Espíritu Santo. Él se vuelve el río de agua viva. Y Él establece su residencia permanente en nuestras vidas. Y usted nunca puede perder eso. El Espíritu es un residente permanente en la vida del creyente. Y esa es la razón por la que, ahora escuche, esa es la razón por la que de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, y hay muchos de ellos, de todos los mandatos en el Nuevo Testamento, escuche esto, nunca hay un mandato a ser bautizado con el Espíritu. Jamás, jamás. Hay 7 referencias al bautizo del Espíritu en el Nuevo Testamento.
Ninguna de ellas está en el modo imperativo. Ninguna de ellas es un mandato. A usted nunca se le manda ser bautizado por el Espíritu, porque el bautizo con el Espíritu es cuando usted es colocado en el cuerpo de Cristo, y eso sucede en el momento en el que usted es salvo. En segundo lugar, a usted nunca se le manda en ningún lugar en el Nuevo Testamento a que sea morado por el Espíritu, nunca. Esa también es una promesa que ya se garantiza. A usted nunca se le manda a ser sellado por el Espíritu o mantenido seguro. Ese también es un regalo de Dios. Efesios 1, ya ha sido sellado, ya ha sido bautizado, ya ha sido morado. Esos nunca son dados como mandatos. El mandato es este, Efesios 5, 18. Sed que llenos del Espíritu. Eso es diferente. No morado, bautizado, sellado, sino lleno. Dice usted, bueno, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, es exactamente lo opuesto del tipo pagano de actividad y el éxtasis pagano, pero el verbo significa esto. Permítame darle cómo se expresa el verbo en su sentido literal, y después le voy a mostrar cómo se manifiesta. Significa ser, es un pasivo. Sean mantenidos llenos del Espíritu, y la idea de ser mantenido es constante, es una constante. Estén siendo mantenidos. Usted no dice, oh, soy lleno del Espíritu, ya se acabó por el resto de mi vida. Sean continuamente llenos, momento por momento, por momento, por momento. Lo ve día tras día, tras día, tras día, tras día. No es de una vez por toda, no es algo aquí, una vez allá, otra vez acá, el año que entra. Es momento a momento, momento a momento. ¿Lo ve? Sean mantenidos continuamente llenos. Es pasivo, esto es algo lo llena usted. Usted no se llena a sí mismo, usted recibe la acción y es el Espíritu de Dios quien lo llena usted. Tiempo presente. Sean constantemente en el tiempo presente, sean mantenidos continuamente llenos por el Espíritu de Dios. Usted puede ser bautizado en el cuerpo, usted puede ser morado por el Espíritu, usted puede ser sellado por el Espíritu hasta el día de la redención, pero ¿sabe una cosa? Usted puede vivir su vida cristiana en derrota si usted no sabe lo que es experimentar momento a momento el ser mantenido continuamente llenado por el Espíritu de Dios en esa experiencia. Expresa la idea de una obra momento a momento continua. No es una segunda cosa que es buena para el resto de su vida. El hecho de que yo pude haber sido lleno del Espíritu hace 5 minutos atrás y ya no sirve en este momento, no. El hecho de que sea lleno del Espíritu mañana no sirve para hoy, es momento a momento a momento. Ahora, cuando usted piensa en ser lleno, usted piensa en un vaso, usted sabe, lo llena una caja y mete algo ahí, o un contenedor y mete algo ahí, pero esa no es la idea. Permítame darle 3 conceptos para que lo entienda. La palabra pleró es usada de viento llenando las velas y haciendo que se mueva el barco. Usted sabe cuando decimos que están llenas las velas de viento, y eso es lo que Pablo tiene en mente como un pensamiento inicial, ser llevado, ser impulsado, un pensamiento hermoso, ser impulsado, tener el impulso en su vida y la energía de su vida y la presión de su vida. Y esto que sea el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, usted no se mueve en su propia energía, usted no se mueve en su propia carne, usted no se mueve con sus propias ideas, usted no se mueve con sus propios ideales, usted no genera su propia voluntad, usted es llevado bajo el viento del Espíritu de Dios, usted es llevado por el camino por el que Él va a ir. Es en un sentido muy real, casi como aquellos que escribieron la Escritura, que fueron llevados por el Espíritu de Dios. Es como si usted no es nada más que una pequeña varita en un arroyo. ¿Alguna vez ha observado una varita? Cuando usted era un pequeño niño, usted aventaba una varita en un arroyo y después iba corriendo y veía cómo la llevaba la corriente. Usted es llevado por el Espíritu de Dios. Usted es impulsado como un barco por el viento. Ese es un pensamiento. Ser lleno con el Espíritu es ser llevado de día tras día, de momento a momento, de situación a situación, de pensamiento a pensamiento, de palabra a palabra, de acto a acto, por el poder de la energía del Espíritu de Dios. Entonces tiene la idea de presión, de llevarlo a lo largo en la voluntad de Dios. Hay un segundo, y esa es la idea de permear. Pleró algunas veces se usa de algo que permea, y creo que una buena ilustración de eso es la sal. La sal permea, de hecho, permea también que si usted le pone suficiente sal a algo, lo va a preservar, ¿verdad? Pero cuando usted quiere comer algo y usted coloca esa sal, le da sabor. Permea todo de tal manera que todo tiene sabor. Solía usar la ilustración de una pastilla efervescente. Y si usted ha leído mi pequeño libro, La voluntad de Dios, usted ha leído del principio de efervescencia. Las pastillas efervescentes eran una especie de
Alka-Seltzer con sabor. Una pequeña pastilla como del tamaño de un Alka-Seltzer, nada más que lo hacían en uva y en naranja y en cerveza de raíz y cereza y todo eso, usted sabe. Y usted conseguía una de esas pequeñas cosas y las metía en un vaso de agua y usted sabe, como el Alka-Seltzer, y lo llenan. Y permeaba, usted sabe. Usted coloca una pastilla de esas de uva ahí y el vaso